Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Los versículos que comienzan del 1 hasta el 5. Estamos en este momento cuando tenemos la incursión de los amalecitas contra la ciudad de Siquelac. Es ahí el lugar donde estaba viviendo David con toda su gente. Y ahora mientras David había acompañado a Aquís mismo le había llamado para que lo acompañase en esta guerra que iniciaría contra Israel. David, ciertamente que le acompaña sin ningún problema. De acuerdo, le respondió David. Ahora sabrás lo que hará tu servidor. Esa es una frase que queda un poco en el aire, que no sabemos qué es lo que está queriendo decir David con esto. ¿Será que David quiere vengarse de Saúl? Porque también ya en el capítulo 27, David mismo dice que es imposible, a pesar de todo, Saúl terminará por matarme cualquier día de estos. Hasta como que nos hace pensar, bueno, como Saúl terminará por matarme, es mejor que me ponga a salvo en el país de los filisteos. Aquí el autor sagrado nos decía que incluso el enemigo, es decir, el filisteo, le recibía mucho mejor que su propio rey, a quien él también le había jurado fidelidad y lo había hecho y hasta ahora lo mantiene. Incluso David en muchas oportunidades pudo haberle matado a su propio rey. Fidelidad total. Es una forma muy interesante cómo el autor sagrado presenta la figura de David, la actitud de David con respecto a Saúl. En cuanto a la de Saúl, es la de un egoísta, totalmente egoísta. Me gusta, me interesa, de acuerdo, nosotros le decíamos que es una actitud bipolar ya de Cuyayeva, porque hoy sí y mañana hago lo que quiero o lo que se me antoja allí, lo aguante ya acabe. Entonces David se siente inseguro y dice, bueno, lastimosamente. Decíamos que con esto el autor sagrado nos quiere mostrar que cuando hay mucha inestabilidad, estas son las inestabilidades emocionales que encontramos en nuestra propia vida, y eso puede suceder en mi casa, con papá, con mamá, en mi trabajo, mi patrón, mi jefe, en cualquier lugar, ¿verdad? Donde nosotros nos encontramos en una relación en donde tenemos que buscar madurez, pero a ver,
Hoy se hacen de que el propio Saúl es un inmaduro total, un bipolar, y tiene que tomar decisiones, David. Y aquí entonces, cuando le invita a Aquís, que tiene que ir a la guerra, en aquellos días los filisteos concentraron sus fuerzas para entrar en batalla y combatir contra Israel. Estamos en capítulo 27. Y es ahí donde le dice, aquí dijo David, tienes que saber que irás conmigo al frente tú y tus hombres. Entonces David le responde, de acuerdo, ahora sabrás lo que hará tu servidor. Como estábamos diciendo, podemos pensar, hay que tuya ella de ave y con justa razón, David con ese Yucatán te ve en cualquier momento, entonces, con Ángela se aprovecha, ya que con AOJ nada aquí todos sus hombres, orero J, entonces hoy puti muy sube cuera, ave chata, más vagina, más valor, en cuera. Muy bien, volvemos enseguida con más ñandi yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y muchas felicidades a nuestro pueblo, al Paraguay. Hoy, Virgen de la Asunción, la patrona del Paraguay. Escuchamos la primera lectura desde el libro del Apocalipsis, que nos acompaña al capítulo 11, 19a, y luego el capítulo 12 del 1 al 6a y el 10ab. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista del arca de la alianza. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos. Y una en cada cabeza tenía un diadema. Su cola arrastraba 1/3 parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Y así continúa, queridos amigos. La mujer que dará a luz al Mesías. Pero se dan cuenta, el dragón que está esperando ya con las fauces como para devorar a este niño que iba a nacer. Queridos amigos, ciertamente la mujer aquí está simbolizando a la iglesia. Vean Andeina, esa mujer que aparece con, dice, con las 12 estrellas, que significa las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. O sea, es una iglesia que camina, que peregrina. Es decir, la iglesia tiene que traer al mundo a Jesucristo. Ñandego, entre comillas, ñandere guasuana peñande yara lleva a pealañame al mundo. Pero atención, en la medida en que nosotros queremos traer al mundo a Jesucristo, la buena noticia, upea, da ella entero de este auto llevo peteñan de ahí pone teico la bella posea peñan de yara lleva para el mundo. No, ahí está el dragón. Está el dragón que quiere devorar a los valores y a los principios que trae justamente Jesús, que trae justamente Dios a través de esta mujer que es la iglesia. Así es que siempre, queridos amigos, encontraremos dificultades y problemas. Aquí después viene todo un camino, ¿verdad? Por el desierto. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Yaguatataina, en este valle de lágrimas, ya añade. Pero tenemos que luchar y tenemos que vencer todo lo que es negativo. No podemos dejarnos atrapar por los vicios, por el mal, es decir, por el dragón. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos de Ñande Yarañé, les saludo a todos ustedes y quisiera pedirles que estén muy atentos a algunas cuentas y perfiles falsos que están apareciendo con el nombre del Padre Víctor Luis Cabañas y también de Ñande Yarañé. Estas personas lo que están queriendo hacer es estafar a través de nuestros perfiles porque piden luego dinero. Entonces estén muy atentos. Nosotros tenemos nuestras cuentas oficiales y tenemos también nuestros números oficiales. Y queremos que ante cualquier duda llamen a estos números telefónicos de la Fundación Ñande Yarañé o también el mío privado que siempre está allí apareciendo a través de los medios de comunicación y a través de las redes también. Les agradezco infinitamente todo su apoyo. Que Dios les bendiga a todos. Este pasaje del Evangelio de Mateo comienza con un interrogante de Jesús. ¿Quién dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Y en boca de Pedro esta pregunta tiene una respuesta que se vuelve su profesión de fe. Pedro le dice al Señor: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y frente a esta confesión, esta profesión de fe que hace Pedro, Jesús le dice: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Frente a esta profesión de fe de Pedro, Jesús le regala el nombre de su misión. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La edificación de la iglesia, los cimientos, comienzan con la profesión de fe de una persona en respuesta a esa identidad de quién es Jesús. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que nuestro ser cristiano también comienza con una profesión de fe, sabiendo y reconociendo quién es Jesús, pero no por una respuesta meramente intelectual, sino por una experiencia vivida con Él, una experiencia que nos hace reconocer y nos hace exclamar que Jesús es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. ¿Por qué? Porque entramos en intimidad con Él, porque supimos reconocer quién era y el Espíritu Santo nos lo revela. Frente a nuestra confesión de fe, el Señor también pronuncia nuestro nombre y con ese nombre también nos va a marcar una misión. Por eso a través de esta canción quiero invitarte a que podamos pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder conocer a Jesús y así como Pedro podamos confesarlo como el Hijo del Dios vivo, para así también poder escuchar el nombre de la misión que el Señor pensó desde la eternidad para nosotros y que podamos descubrir esa misión. Que el Señor nos dé la gracia que le estamos pidiendo a través de esta canción. Muchas cosas me han contado de ti, tus milagros y lo que hiciste por mí. Sin embargo, no supe de ti, Señor, hasta que por fin tu amor me conquistó. ¿Quién es Jesús?
la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Samuel, capítulo 30, estamos iniciando y decíamos que al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siquelac, los amalecitas habían incursionado por el Negev y contra Siquelac. Habían arrasado y prendido fuego a Siquelac, llevándose cautivas a las mujeres y también a todos los que había allí, del más pequeño al más grande. Pero no habían matado a nadie, sino que se los habían llevado a todos, prosiguiendo luego su camino. Interesante. Hasta ahí entonces vamos a mirar un poco esta incursión de los amalecitas contra Siquelac. Ya habíamos dicho que esto de al tercer día indica que David y sus hombres cubrieron unas 25 millas, imagínense, desde Afec, que tienen que ir hasta el suroeste, ya hacia el lugar de los filisteos. Es una marcha hacia el sur de Afec para llegar a Siquelac, a donde habrían llegado ciertamente, imagínense, con el camino, con el polvo, cansados. Tendrían que haber llegado esperando todas las comodidades también de un cálido recibimiento, como siempre. Peña Majeo Bellanderoga, Yayugue Rajay, imagínense, que esta manera tú ya por la pecha. Entonces estamos llegando, estamos viniendo, estamos esperando un buen recibimiento. Pero nos encontramos con esta gran sorpresa, que habían invadido, llegaron hasta aquí, se llevaron a todas nuestras mujeres, se llevaron a los niños, desde el más pequeño al más grande. Pero tienen esta ventaja, y esto ya nos pone, ¿verdad?, de sobreaviso el autor sagrado. Pero ya hay cuágina, pues ya lee. Pero David me no hay cuágina, porque cuando era muy no ve. Y se me que se habían llevado a todos, evidentemente, o tal vez ellos se dan cuenta también ahí. En cuenta. ¿Y por qué allí llegan y no hay nadie, pero al mismo tiempo no hay cadáveres, no hay muertos? Y posiblemente era más fácil pensar, bueno, porque ¿qué van a hacer? No se van a llevar a todos los muertos, ¿verdad? Si le matan, le iban a dejar ahí tirado. Entonces acuérdense, yo topata mala. Y por lo tanto, al llegar cansados, hambrientos, esperando todas las comodidades, un cálido recibimiento, sin embargo, nada, el silencio, simplemente se habían llevado a todos. Los de Amalek habían invadido el Negev y Siquelac y habían asolado a Siquelac y le habían prendido fuego. Eso es lo que había sucedido. Mientras que David y sus hombres estaban en el monte, también intentando unirse al ejército filisteo, su propia ciudad, Siquelac, estaba desprotegida. Este es un elemento para reflexionar. Yandé, yajá, lleva a otro que me pide, nos arriesgamos, nos hacemos valerosos, pero descuidamos lo esencial y lo fundamental. Venga, tú me tenías enseñanza, pon a Yandé en Guarajina, lleva. Pues Yandé muchas veces, pues sacó, hija, pues hemos venido, etcétera, pero va Eguazú. Pero ¿por qué? Y porque estamos desprotegiendo, desprotegemos esa realidad. Y por supuesto, si nosotros desprotegemos esa realidad, los demás aprovechan. O Amalek o los amalecitas, cuando llegan ahí, encuentran la ciudad indefensa y atacan y le prenden fuego. Atacan y le prenden fuego. Esto es lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Son oportunistas, verdaderamente. Porque hoy Cuaponaina, que todos los hombres de guerra,
había 600. Esto también le convenía a Aquís, porque Aquís también necesitaba ejército, necesitaba pueblo, soldados. Pero al dejar la ciudad, porque necesitan ir a pelear, ir a ayudar, tal vez como decíamos esa frase que David había dicho, ahora sabrás lo que hará tu servidor. No sabemos si se refiere, ahora verás que nosotros nos vamos a meter de lleno, ahora Mozarambita, desastre con Saúl y todo su ejército. Desastre podemos hacer. Entonces uno no entiende bien hacia dónde está apuntando. Pero en fin, la cuestión es que los amalecitas se habían aprovechado de la ciudad, y esa ciudad que era muy indefensa, y por lo tanto atacaron y le prendieron fuego. Ahora, el hecho de que se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. ¿Por qué, verdad? ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido? ¿Y por qué nos lo han matado y nos lo han dejado allí? Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor?
quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el Santo Eterno, el mismo Dios. Hace poco más de 30 años, Juan Pablo II visitaba por quinta vez Estados Unidos, un viaje especialmente importante para el pontífice, pues se encontraría con jóvenes de todo el mundo en el contexto de la JMJ, que se hizo en Denver, Colorado. El lema de esta edición fue tomado del Evangelio de Juan: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Se dieron momentos conmovedores como este, cuando el Papa saludó a un chico con discapacidad. Holy Father, I love God. Thank you. En los meses previos a esta primera Jornada Mundial de la Juventud en Estados Unidos, Denver vivía lo que los medios llamaron un verano de violencia. La delincuencia asolaba la ciudad de Colorado e hizo creer a muchos que la participación en el evento sería escasa. Sin embargo, la violencia disminuyó en consideración durante los 5 días en los que se celebró la JMJ. Las cifras finales revelaron que más de 750.000 personas se dieron cita junto a Juan Pablo II. El Papa visitó Estados Unidos 2 veces más durante su pontificado y celebró otras 4 jornadas mundiales de la juventud en todo el mundo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba: en adulterio se ha hallado esta mujer y al lapidarla nos enseñó Moisés. Mas ¿qué dices tú, maestro? ¿De qué modo proceder? Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Oyendo aquellas palabras no hubo quien juzgara más a la mujer. Y sola junto a Jesús ella quedaba y con misericordia él preguntaba: aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz. Yo tampoco te condeno,
vete y ya no peques más. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. No es de los hijos de Dios ir repartiendo pedradas. Tenemos el corazón, la mente y manos manchadas. Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas. Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el capítulo 30 en realidad, versículo 2. El versículo 2 que queremos hoy subrayar, llevándose cautivas a las mujeres y también a todos los que había allí, del más pequeño al más grande, pero no habían matado a nadie, sino que se los habían llevado a todos, prosiguiendo luego su camino. ¿Qué es entonces lo que el autor sagrado aquí nos está queriendo decir? Acuando Yucayaba Bepe, acuando proseguir las apenas, ellos se habían encontrado por el Negev y contra Siquelac. Habían arrasado y prendido fuego. Entonces nos está indicando claramente el hecho de que llevan cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor. No solo habían quemado la ciudad, porque ya leímos eso, ya entendimos eso, que quemaron la ciudad. Eso nos decía en el versículo 1. Sino que también se habían llevado a todas las mujeres y a los niños, prisioneros. Se habían llevado a todas las mujeres y los niños prisioneros. Hay un toque de la justicia poética de Dios en todo esto. David había llevado esa misma calamidad a otras ciudades. Esa misma calamidad había hecho ya también David en las otras ciudades. 1 Samuel, capítulo 27, 8, 12. Entonces, 27, 8, 12. Nos dice que David también esa misma calamidad ya había hecho también con otras. Es como decir, Landeya poena boomerang, haremos bo a bebe David subía con sus hombres y atacaban por sorpresa a los jerusitas, girsitas y los amalecitas, porque esa gente ocupaba el territorio que va de Talán en dirección a sur y hasta el país de Egipto. Bueno, hasta ahí todo bien. David entonces arrasaba el país,
sin dejar a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Se llevaba ovejas, vacas, asnos, camellos y ropa. Y luego volvía a presentarse ante Aquís. A ver, oye, entonces ante Aquís se vuelve a presentar. Cuando Aquís le decía, ¿contra quién han incursionado hoy? David le respondía, contra el Negev de Judá, o bien contra el Negev de los Yerasmelitas, o bien hacia el Negev de los Kenitas. David no dejaba que ningún hombre ni mujer fuera llevado con vida a Gad, porque desde allí él podía decir, no vaya a ser que los denuncien, diciendo lo que ha hecho David. Este fue su modo de proceder todo el tiempo en que estuvo en la región de los filisteos. Bueno, es interesante esa presentación. Pero oílo ya para cuesina upea. Oílo ya cuesina upea. Hago angaña de ya esa o aña gani rayoina. Se haya poco y se haya poco a incursión fuera, hagamos salambipa, agüero país becuera. Y claro, ahora en este versículo 2, llevándose cautivas a las mujeres y también a todos los que había allí, del más pequeño hasta el más grande. Pero no habían matado a nadie, por lo menos ventaja peoreco, lando yucay a bebé, pero le está llevando como esclavos, es otra manera de matar también, sino que se los habían llevado a todos, prosiguiendo su camino. Y así entonces, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Al pie de la cruz se encontraba su madre acompañada de María de Cleofás y de María Magdalena. Y según el Evangelio de San Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo preferido, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó con él. A partir de ese instante la Virgen María se convirtió en el centro de la familia apostólica. Era la madre bondadosa, guía, consejera, refugio de los apóstoles, y aunque después de Pentecostés muchos salieron a esparcir la buena nueva, ella permaneció en Jerusalén prodigando consuelo, irradiando su amor maternal, y todos aceptaban sus sabias exhortaciones como hijos amorosos y mansos. Tomada de su mano, la incipiente comunidad cristiana afianzó sus lazos fraternales y lógicamente se unió aún más a Jesús crucificado a través de quien lo había llevado en el vientre, sufrido con el niño en la huida a Egipto, afligido con su pérdida en el templo, compartido su vida y noche y padecido con él su pasión y muerte. Unos 15 años después, según la versión que San Juvenal, obispo de Jerusalén, expuso en el concilio de Calcedonia, se sintió enferma y mandó a llamar a los apóstoles que estaban cerca. Luego de bendecirlos y darles las últimas recomendaciones, murió en olor de santidad. Los atribulados fieles coparon todas las calles y acompañaron el cortejo fúnebre, entonando himnos y dando gracias a Dios, porque desde ese entonces tendrían una madre en el cielo. Tomás, que no llegó a tiempo para su funeral, quiso verla por última vez, y al abrir su sepulcro, los presentes se quedaron estupefactos, porque en donde debía estar reposando la Virgen solo había flores y el lugar estaba impregnado de un suave aroma.
y aseguraba San Juvenal que los apóstoles tenían la certeza de que el cuerpo de la Virgen fue llevado al cielo, de acuerdo con lo que dice el Transitus Mariae, relato considerado apócrifo pero válido históricamente. Esta tradición se afirmó con las representaciones populares que escenificaban la Asunción de la Virgen María en los siglos II y III, y definitivamente se afincó en el corazón de los cristianos a partir de los sermones de San Juan Damasceno, San Andrés de Creta, San Modesto de Jerusalén y San Gregorio de Tours, que con insistencia mencionaban en sus sermones la Asunción de la Virgen como un hecho incontrastable, y antes del año 500 en Palestina ya se celebraba esta fiesta en el mes de agosto, mientras que en la iglesia de Santa María la Mayor de Roma, en Egipto y Arabia, la realizaban pero en enero. Los evangelizadores que por aquella época recorrían Europa introdujeron esta celebración en ese mes, y así se mantuvo hasta que a finales del siglo VI, Mauricio, emperador de Bizancio, según el Liber Pontificalis, trasladó la festividad para el 15 de agosto y a continuación, afirmó San Juan Pablo II en una de sus audiencias generales de los miércoles, se fue desarrollando una larga reflexión con respecto al destino de María en el más allá. Esto, poco a poco, dice San Juan Pablo, llevó a los creyentes y a la fe en la elevación gloriosa de la Madre de Jesús en alma y cuerpo. Sin embargo, la Iglesia no había fijado una doctrina sobre la Asunción de la Virgen, y el clamor de los fieles reclamaba una postura oficial al respecto. El aluvión de cartas enviadas a la Santa Sede pasó de 700.000 a principios del siglo XX, y por eso el Papa Pío XII realizó una encuesta entre sacerdotes y prelados de todo el mundo, y solo en 6 de 1.181 respuestas se evidenciaron algún tipo de reservas. Con ese respaldo, y luego de extenuantes jornadas de oración, vigilias, ayunos y meditación, el 1 de noviembre de 1950 el Papa Pío XII, mediante la Constitución Munificentissimus Deus, proclamó como dogma la Asunción de la Santísima Virgen en los siguientes términos: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Por eso hoy, 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María, pidámosle a la Madre de Dios que nos ayude a preparar nuestro camino hacia el cielo. Hace poco más de 30 años, Juan Pablo II visitaba por quinta vez Estados Unidos, un viaje especialmente importante para el pontífice, pues se encontraría con jóvenes de todo el mundo en el contexto de la JMJ, que se hizo en Denver, Colorado. El lema de esta edición fue tomado del Evangelio de Juan: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Se dieron momentos conmovedores como este, cuando el Papa saludó a un chico con discapacidad. Holy Father, I love God. Thank you. En los meses previos a esta primera Jornada Mundial de la Juventud en Estados Unidos, Denver vivía lo que los medios llamaron un verano de violencia. La delincuencia asolaba la ciudad de Colorado e hizo creer a muchos que la participación en el evento sería escasa.
Sin embargo, la violencia disminuyó en consideración durante los 5 días en los que se celebró la JMJ. Las cifras finales revelaron que más de 750.000 personas se dieron cita junto a Juan Pablo II. El Papa visitó Estados Unidos 2 veces más durante su pontificado y celebró otras 4 jornadas mundiales de la juventud en todo el mundo. Presencia me encuentro, Señor, Dios infinito, con tu mirada me sigues y sabes quién soy. Al contemplar tu grandeza y mi pequeñez, yo reconozco que mi historia es nada sin tu amor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré, con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré, con el corazón vengo ante ti, toma mi ser, mi querer, recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. Por eso te vengo a buscar, pues necesito, mi Dios, en tus brazos estar, vivir en tu corazón y entregarme a ti enteramente. Me abandonaré en ti, Señor, en ti descansaré, con tu gran ternura me acoges, un refugio seguro encontré, con el corazón vengo ante ti, toma mi ser, mi querer, recibe, Dios mío, mi vida como prueba viva de amor en tu altar, Señor. me abandono
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento, capítulo 30, versículo 2. Decíamos, llevándose cautivas a las mujeres y también a todos los que había allí, del más pequeño al más grande. Pero no habían matado a nadie, sino que se los habían llevado a todos, prosiguiendo luego su camino. Bueno, esto es entonces lo que nos está indicando el autor sagrado. No solo había quemado la ciudad, habíamos dicho nosotros, sino que también habían llevado a todas las mujeres y los niños. Esta es la forma como actúa Amalek, o sea, los amalecitas llegan, someten y los llevan. Hay un toque de justicia poética de Dios en todo esto. Un toque de justicia poética en todo esto. David había llevado, ¿qué cosa? Había llevado esta misma calamidad a las ciudades. Y es lo que estuvimos viendo, es lo que estuvimos reflexionando. Entonces hoy cuando estaba ahí con los filisteos, siempre le venía después a decir a Aquís, le decía, estuve incursionando, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí no me veo para ello. Y nunca dice, le llevaban luego consigo a estos prisioneros. Nunca andó a ellos. Es peligroso y no. Dice que durante el tiempo que vivió entre los filisteos, David vivió como un bandido, saqueando ciudades, y asolaba David el país. Y no dejaron con vida hombre ni mujer. Beatú iba y bema. Porque en el capítulo 30, versículo 2, aquí lo que nos está diciendo es simplemente que en este llevar del más pequeño al más grande era justamente por no asesinarlos, por no matarlos. Sin embargo, David dice, sin dejar con vida a ellos. Él jamás llevaba, imagínense lo que nos decía con estas incursiones. ¿Contra quién has incursionado hoy? Le respondía, contra el Negue de Judá, y así va diciendo. Y después por otra parte dice, David no dejaba que ningún hombre ni mujer fuera llevado con vida. A Gat. Porque decía, no vaya a ser que nos mantengan, y eso hace que se nos denuncien. Este fue el modo de proceder entonces durante todo este tiempo en que estaba con los filisteos. Ahora Pomacue, pero con situaciones bastante más complicaditas parece, porque no dejaba comida, no dejaba absolutamente bicho con cabeza. Y bueno, pero aquí los de Amalek, sin embargo, le dejan con vida. A veces hay que le llevan a todo, de lo más pequeño hasta lo más grande. Ahora, David vivió prácticamente en este sentido como un bandido, saqueando ciudades durante ese tiempo. Siquelac, desde allí, asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Los amalecitas fueron muy misericordiosos de lo que David fue. Dios, que es grande en misericordia, no nos disciplina tanto que merecemos. Como un padre compasivo, modera el golpe de su mano con bondad y su amor. Entonces nos explica que como él también había hecho situaciones, y esta es casi como una repetición ahora, pero en un sentido contrario, porque ahora son ellos los que se sienten atacados, indefensos, llevándose cautivas a las mujeres y también a los niños que había allí, del más pequeño al más grande. Pero no habían matado a nadie, sino que se habían olvidado y se habían llevado, más bien, a todos los que eran pequeños, a todos los que podían simplemente estar presentes allí, y luego prosiguen turno, prosiguen
el camino que ellos estaban haciendo. Ya Paco, todo España de 10, no, daño gente en la tuwe y listo. Y eso es lo que están haciendo. Esa es la realidad en esta incursión de los amalecitas contra Siquelac. Como decíamos, en cuanto que David parece que se entusiasma, parece que él quiere acompañar. Sí, ahora yo voy a mostrar. Ahora sabrán lo que hará su servidor, dice. Ahora te van a saber. Y él se presenta como un servidor a Aquís. Aquís confía totalmente, ¿verdad?, en él. Pero aquí en este caminar, en esta confianza, es donde nosotros nos damos cuenta que David, de cierta forma, comienza a darse cuenta también cada vez más de esta realidad que está viviendo. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.